Se acaba de publicar tu libro Nadie vio Matrix. ¿Por qué la elección de ese título? Matrix es una película que dice que hay otra realidad atrás de la realidad. Y a veces, en todo el fárrago de información y cosas que nos ocurren todos los días, no podemos escarbar un poco atrás de las noticias, no nos da el tiempo para escarbar un poco y ver que las noticias muchas veces son un barniz que se puede sacar y uno puede ver la verdadera realidad que hay atrás. Y cada vez más, en los medios de comunicación en general y en los noticieros en particular, uno ve una sobreabundancia de noticias policiales, una sobreabundancia de deportes, mientras que los temas más importantes se tocan por pantallazos casi, ¿no? Uno puede sospechar que hay un problema con el petróleo en el mundo cuando ve que las estaciones de servicio en los noticieros se quedan sin nafta, o cuando ve que hay una pelea para aumentar un poco el precio del gasoil, pero no puede percibir la adecuada dimensión de este tema porque los medios de comunicación no lo tocan en buena medida porque hay una interrelación entre las empresas interesadas en que estos temas no se toquen y muchos de los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, ¿no? Las más importantes petroleras son auspiciantes importantes y avisadores realmente importantes en los medios de comunicación, también tienen relaciones con los políticos, han financiado la carrera de muchos políticos. Quizá la gente no lo sepa, pero hay muchos diputados, y no solo en Argentina, en muchos países del mundo, que las empresas de petróleo quienes los han puesto, y los bancos. Comenzás el libro con una transcripción del diálogo entre dos de los personajes principales del film, en donde Morfeo le dice a Neo que hasta ese momento había sido esclavo del sistema y no se daba cuenta. ¿Cómo sería la correlación con nuestro mundo actual? La esclavitud es tener que vivir para trabajar y trabajar para vivir, por un sueldo que a duras penas garantiza mantener ese esquema durante muchos años, pero no mucho más que eso, y una serie de gustos relativamente muy baja, 15 días de vacaciones en un lugar que esté al alcance de uno, poder comprarse el compact que a uno le guste, el libro que a uno le guste y para de contar ahí. Eso es todo. La libertad para el 85% de la gente en el mundo se redujo a eso cuando la gente tiene la suerte de caer en ese esquema, porque hay mucha gente que no puede directamente pensar en 15 días de vacaciones ni alquilar. Yo creo que la raíz de todo esto la encontramos en el sistema económico imperante, que es el capitalismo, que tiene componentes cada día más colectivistas, porque el capitalismo ha terminado masificando a la gente para abajo, igualando hacia abajo, sobre todo en los países periféricos donde el nivel de inversión en lo que es medios de comunicación, en educación, es relativamente mucho más bajo. No creo que podamos salir fácilmente de este esquema, no creo que un país pueda cortarse y hacer la suya. Me parece que el mundo va a tener que esperar que el sistema se autocorrija en Estados Unidos. Es muy probable que eso termine ocurriendo en los próximos años debido a que se les empieza a terminar el petróleo, el dólar empieza a perder la supremacía como moneda de reserva de valor a nivel mundial y a raíz de Internet es posible acceder a conocimientos e informaciones que antes permanecían ocultos para todos nosotros. Creo que la única manera de conocer realmente qué es lo que pasa económicamente, financieramente, políticamente en el mundo es sumergirse en Internet, conocer muchos idiomas, buscar mucha bibliografía agotada. Es la única manera de saber realmente las reales relaciones entre el poder económico, las empresas, los bancos y los hechos que ocurren todos los días que aparentemente están desconectados cuando en realidad no lo es así. Uno de los temas que profundizás en tu libro es la crisis mundial del petróleo que se avecina. Cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, el tema petrolero allá en el año 2002, empecé a darme cuenta que el petróleo empezaba a terminarse en el mundo. O sea, no se termina de un día para el otro, pero en 10 años ya va a haber una escasez de petróleo mucho mayor que la actual y una carestía de petróleo mucho mayor que la actual. Y ahí empecé a ver que se acercaba un problema muy serio, lo empecé a conectar con la guerra del Irak y rápidamente surgieron una cantidad de informaciones similares
que a mí me llamaron la atención en relación al atentado a las Torres Gemelas, a las guerras que hay crónicamente en Afganistán, y se empezaron a aclarar una serie de eventos desdichados que sufrió el mundo en los últimos 20, 30, 40 años, y que todos ellos de una manera u otra tienen conexiones con el mundo de las finanzas y con el mundo de la energía, del petróleo. Otro de los temas que destacás es la crisis financiera que está sufriendo Estados Unidos. Los líos con las hipotecas en Estados Unidos. En Estados Unidos desde el 2001 hubo una burbuja inmobiliaria donde muchos de los precios de las casas se duplicaron y hasta triplicaron en unos pocos años. Los bancos financiaron eso alegremente y el total de deudas hipotecarias en Estados Unidos hoy asciende a 10 trillones de dólares. Eso es alrededor del 75% del Producto Bruto de Estados Unidos. Muchas de esas hipotecas hoy son impagables porque las casas bajaron de precio y el valor de las hipotecas es superior a lo que vale hoy esa casa. Entonces muchos bancos han empezado a entrar en crisis porque muchos de los activos que tenían estaban en relación al valor de las hipotecas que pensaban cobrar con el paso de los años. El Estado probablemente tenga que subsidiar esta situación y tenga que garantizarle a los bancos la posibilidad de auxilio financiero durante muchos años, y a la vez es posible que después del reemplazo presidencial haya alguna suerte de salvataje masivo para los deudores de casas. ¿Cuál es el problema de esto? Que toda esta actividad de auxilio a los bancos y a las firmas de Wall Street permite que el sistema funcione, pero debilita el valor del dólar. Y el resultado entonces es que Estados Unidos tiene que contraer ese exceso de gasto que tiene. Para contraerlo, la única manera en la que puede hacerlo es dejar caer al dólar. Según tu opinión, ¿en cuánto tiempo pensás que se va a desatar en el mundo esta crisis? Estamos en medio de una gran crisis. Lo que pasa es que no es una crisis de naturaleza bursátil. Los precios de las acciones han caído cerca de un 20% en Estados Unidos y también en muchos otros países del mundo. Pero la crisis no es bursátil. La crisis del año 30 fue una crisis bursátil. No había el exceso de hipotecas que hay hoy. Ahora esta es una crisis mucho más callada. ¿Por qué? Y porque esto afecta microeconómicamente a millones y millones de familias, pero no ves la cotización de la variable central, que son las hipotecas, en baja en los diarios, porque son hipotecas individuales. Entonces no tenés una sensación de crisis financiera terminal como hubo en el año 30. Sin embargo, una gran mayoría de analistas internacionales lo que están planteando es que esta crisis es la más importante desde el año 30. Yo no sé si esta crisis va a producir en algún momento un caos financiero. Lo que sí estoy convencido es que esta crisis va a ser mucho más larga que cualquier otra que hayamos vivido en los últimos 30 años en el mundo. Cuesta creer que los ciudadanos del mundo no terminemos de tomar conciencia de hacia dónde estamos yendo, o lo veamos y no hagamos nada. Porque pensamos que alguien lo va a solucionar y porque tenemos una visión ingenua de los gobiernos. En el fondo subsiste un pensamiento religioso muy primitivo, el viejo dicho Dios aprieta pero no ahorca, y pensamos de que el cambio climático se va a revertir, que los gobiernos de los países responsables de este cambio climático van a cambiar las cosas, que el bien siempre triunfa sobre el mal y que si tuvimos un pésimo presidente como Bush en el mundo, en algún momento vendrá un mejor presidente que corrija todo esto. No es así. Hay cosas que pueden mejorar y también hay cosas que pueden empeorar, pero normalmente no hay nada como para pensar que los problemas se pueden solucionar solos. La escasez de combustible no es un problema que se pueda solucionar solo. El cambio climático es otro problema que no se puede solucionar solo. Y sin la colaboración de Estados Unidos en estos dos temas es imposible solucionarlos. Y todavía no hay ninguna señal de que Estados Unidos pueda disminuir su consumo de combustibles fósiles o que pueda realmente reducir las emisiones de gases que producen calentamiento global. No hubo ningún acuerdo en este punto, más allá de lo declamativo en la reunión del G8 que se dio hace 2 meses en Japón.